Bueno, chavos, en este segundo video o presentación vamos a hablar sobre la evolución del sistema financiero mexicano. Bueno, el periodo colonial se caracteriza por tres épocas. El actual sistema financiero tiene su origen en la última de estas. La primera época, hablamos de la euforia, corresponde al reparto del botín y al saqueo de América. Como ejemplo de esto encontramos el reparto que hicieron los conquistadores en las encomiendas. La segunda época corresponde a la que sucedió la depresión en Europa. En él nacen la hacienda y el peonaje. Se establece la compra de cargos públicos y la concepción patrimonialista de esta. La fuerza económica y política descansa fundamentalmente en la Iglesia, que actúa como prestamista. Una tercera época, que fue la última y la más importante para el sistema financiero mexicano, el clero llegó a ser con mucho la fuente principal de crédito de la Nueva España, aunque su actividad se limitaba a los préstamos hipotecarios que se otorgaban en las haciendas grandes y medianas. Los Borbones fortalecen el control político y económico de la Nueva España, y en 1785 la Contaduría Pública Nacional comienza a utilizar la partida doble. También se incrementa la captación de impuestos para el beneficio de España. Los comerciantes pierden poder político y económico y se inicia o se fomenta la minería. En el siglo VIII, el dominico español Raimundo de Peñaforte trató de dar una solución al problema de la usura, que hasta entonces había sido motivo de debate en la Iglesia. Introdujo el concepto romano de interese, que se refiere a la cantidad debida bajo un contrato y la realmente pagada. Ellos decían, los daños que surgen de la negligencia de una de las partes, por lo tanto consideran los intereses, o anterior a este personaje, el alquiler de dinero con propósitos lucrativos, lo veían como un pecado contra Dios y la humanidad, producto de la herejía. Y a la palabra usura se le da una connotación peyorativa. Esto pues fue el antecedente del uso de la palabra interés. La primera institución de crédito fundada en este periodo fue el Monte de Piedad de Ánimas, que daba crédito prendario. Estamos hablando de 1775 por Pedro Romero de Terrones. Consistía en otorgar préstamos prendarios, custodia de depósitos confidenciales y la administración de depósitos judiciales. Realizaba la venta pública, además de moneda, de las prendas no rescatadas. Al principio no tenía fines de lucro, no se tenía que pagar ningún interés y se esperaba que los prestatarios, al liquidar la deuda, hicieran algún obsequio. En 1781 la institución comenzó a cobrar intereses. Estamos hablando de una tasa del 6.5% anual aproximadamente. Para el año de 1782 se fundó el Banco Nacional de San Carlos, que era una sucursal del mismo banco en España, creado por Carlos III, rey de Borbón. Después, en 1784, surge el Banco de Avío de Minas, que fue el primer banco refaccionario en América, para que esto lo tengan muy presente. Este banco es el antecesor del primer banco en México independiente, el Banco de Avío. Para el periodo independiente, estamos hablando que se continuaban operando la Casa de Moneda y el Nacional Monte de Piedad, con muy poca importancia. No fue hasta 1830 cuando Lucas Alemán estableció el Banco de Avío mediante la ley del Congreso de 1830. Después, el Banco de Avío, para fomento de la industria, no podía competir con los productos extranjeros que existían, por lo cual se trató de dar esta solución elevando las tarifas arancelarias e incluso prohibiendo la importación de tejidos del exterior. El tipo de interés que cobraban era del 5%. La liquidación de esta institución se realizó en 1842, pero en 1837 el Banco Nacional de Amortización de Moneda de Cobre, encargado de preparar una moneda de valor estable para el rescate de las piezas de cobre, fue instalado.
y el 6 de diciembre de 1841 se liquidó el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre. La importancia de estos bancos radica en el hecho de ser los primeros ejemplos en que el gobierno mexicano acudía a instituciones financieras para tratar de superar las crisis económicas. Esto es muy importante que lo recuerden. El Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre, y bueno, también estamos hablando de el Banco de Aviu para el Fomento de la Industria. La importancia de estos bancos radica en el hecho de ser los primeros ejemplos en que el gobierno mexicano acudía a las instituciones financieras para tratar de superar las crisis económicas o financieras. Durante la época de Maximiliano de Habsburgo, estoy hablando del 22 de octubre de 1864, se creó la primera institución de banca comercial privada en México, que fue el Banco de Londres, México y Sudamérica. Recibía depósitos, otorgaba créditos, emitía billetes y proporcionaba servicios a los negociantes que se dedicaban al comercio exterior. Este banco se hizo mexicano más tarde, introdujo al país el uso de billetes bancarios y en la actualidad es una de las principales instituciones financieras de México. Ustedes tendrían que investigar de qué institución financiera estoy hablando. En 1881, el 23 de agosto, el gobierno federal y Eduardo Neotzin, representante del Banco Franco-Egipcio, celebraron el contrato que le dio inicio o que permitió que surgiera el Banco Nacional Mexicano, el cual inició operaciones el 23 de febrero de 1882 y se convirtió en una especie de cajero del gobierno. Prestaba sus servicios en el interior del país y el extranjero y manejaba la cuenta de la tesorería. No fue hasta en febrero de 1882 cuando se fundó el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario. También en ese año se creó el Banco Mercantil Mexicano y el Banco Hipotecario Mexicano. La crisis económica y bancaria internacional de 1884 tuvo repercusiones sobre la economía mexicana, poniendo fin a la ola de concesiones bancarias que estaba otorgando el gobierno federal. Otro efecto de esta crisis que repercutió en la situación financiera de la hacienda fue que el gobierno buscó y obtuvo la ampliación de sus propias facilidades de sobregiro bancario mediante la fusión de dos bancos, que fue el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Agrícola Hipotecario, con la denominación Banco Nacional de México o Banamex. El 21 de octubre de 1895 se inauguró la Bolsa Mexicana, la Bolsa de México, S.A., y fue en 1905 que cambió al patrón bimetálico de la economía mexicana al patrón oro. Para el porfiriato existían 24 bancos de emisión, 5 refaccionarios y una bolsa de valores. La excesiva emisión de papel moneda dio impulso al atesoramiento y explotación de oro y plata y el público retiró sus depósitos, por lo que varios bancos quebraron. Aunque tal situación, Victoriano Huerta decretó la inconvertibilidad de billetes del banco el 5 de octubre de 1913 y el 20 de diciembre del mismo año estableció la suspensión de pagos, con lo que dejó de funcionar el sistema financiero mexicano. Al llegar Venustiano Carranza en 1914, contradijo una declaración previa en la cual afirmó que no se reconocerían las emisiones hechas por Victoriano Huerta. Los bancos volvieron a abrir, pero en condiciones muy precarias. Suspendió la emisión de billetes y el decreto del 19 de diciembre de 1915 creó la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito. Se comenzó a formular el proyecto del Banco Único de Emisión que funcionaría con un fondo metálico de 100 millones de pesos. Y el 8 de enero de 1916 se expidió el decreto que reglamentaba la creación y funcionamiento de las casas de cambio. El 3 de julio se autorizó la apertura de la Bolsa de Valores en la Ciudad de México. Hablando ya para el año de 1924, se realizó la primera convención bancaria y en 1925 Alberto Pani, quien era secretario de Hacienda
y Manuel Gómez Morín, subsecretario, y Elías de Lima y Fernando de la Fuente participaban como miembros importantes de esta comisión organizadora. La ley del mercado de valores fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1975. Entre 1975 y 1990, sucedieron grandes hechos que vinieron a marcar grandes cambios en el sistema financiero mexicano, ya que en 1982 se vivió una crisis económica en México. La expectativa de inflación era mayor al 70% de inflación y fue la primera devaluación severa que se considera aquí en México. Para el 1 de septiembre de 1982, día en el que al final del sexenio y último informe de gobierno de José López Portillo, se decretó la nacionalización de la banca privada, a excepción del Banco Obrero y Citibank. Tampoco se nacionalizaron las organizaciones auxiliares de crédito ni las oficinas de representación. Pero recuerden, este hecho es histórico. Asimismo, en un acto defensivo ante la crisis internacional y para que la crisis nacional no se agravara más, se estableció el control total de cambios, que consideraba dos tipos de cambio: el preferencial de 50 pesos por dólar estadounidense y el ordinario de 70 pesos, con limitaciones para diversos objetivos. El Banco de México, en lo sucesivo, ya no como sociedad anónima, era el único autorizado para realizar la importación y exportación de divisas y determinó al peso mexicano como la única moneda de curso legal en el país. Ya para el año de 1984 se reprivatizó la economía y se liberó el control de cambios. Y en 1990 se reprivatizó la banca y se renegoció la deuda externa. La ley de instituciones de crédito define que el servicio de banca y crédito solo podrá ser prestado por la banca múltiple o la banca de desarrollo, y el porcentaje de participación máximo de capital extranjero en el capital social de los bancos era del 30% o estaba topado al 30%. La reestructuración de la deuda, la reprivatización de la economía, la apertura del capital extranjero y las perspectivas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo ocasionaron que el comportamiento de la economía mexicana hasta el mes de septiembre fuera muy saludable. Estamos hablando del año de 1990. Después de 1990, hablaré un poquito sobre la transformación del sistema financiero que se dio en el año de 1992, la cual fue muy importante, fundamentalmente porque el TLC concedió la apertura gradual de servicios financieros de Estados Unidos y Canadá en el mercado mexicano. Después, muchos años de no otorgar concesiones, a partir de 1992, el gobierno autorizó nuevas concesiones a 3 casas de bolsa, 4 aseguradoras, 43 arrendadoras financieras, 11 almacenadoras, 99 sociedades de factoraje y 164 casas de cambio. En 1993 se autorizaron 30 bancos, 8 sociedades de objeto limitado y 10 sociedades de ahorro y préstamo. Les doy estos datos para que los tengan presentes, lo grande o bueno, el incremento que hubo en instituciones en el sistema financiero mexicano y nos demos una idea de la importancia que tuvo el TLC en el sistema financiero. A partir de la privatización de la banca múltiple y de su operación, existían opiniones en el Senado en el sentido de que todavía había mucho por hacer. Por ejemplo, el costo del dinero para financiamiento de la industria y el comercio seguía siendo muy alto, los márgenes de ganancia de los bancos seguían siendo muy elevados y bueno, entre otros aspectos a considerar. ¿Qué sucedió en la crisis de 1995? Ante la posible quiebra de bancos mexicanos por esa crisis, caracterizada por una abrupta devaluación de la moneda, el gobierno federal introdujo varios programas para salvar el sistema bancario, destacando la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o FOBAPROA, que es una de las tareas que ustedes van a investigar. Uno de los puntos de mayor controversia era la propuesta de convertir en deuda pública los pasivos del FOBAPROA. Las autoridades y los expertos en el sistema financiero explicaron la conveniencia de que el FOBAPROA desapareciera y sus pasivos se convirtieran en deuda pública formal, por lo que
ese hecho se realizó en 1999. La creación del FOBAPROA tuvo varios objetivos y características, las cuales las voy a mencionar muy brevemente. El primero es que su objetivo principal fue asegurar los depósitos de los ahorradores que tenían en el sistema bancario y que se hallaban amenazados por el incumplimiento ocasionado por la situación económica que imperaba en aquel año. Desde luego, también había personas y empresas que, teniendo la posibilidad de seguir pagando sus créditos, optaban por no hacerlo. El segundo objetivo era reducir el problema de la cartera vencida, que obligaba a los bancos a tener fuertes reservas de capital. Conviene recordar que el dinero de los préstamos que realizan los bancos proviene de la captación de los ahorradores y no constituye el capital de los banqueros. Es decir, los bancos ganan por captar dinero y prestar ese dinero. Y aquí estamos hablando de tasas activas y tasas pasivas. La compra aproximadamente del 34% de la cartera total de los bancos, y la polémica fue de que el FOBAPROA absorbió pasivos por 552.300 millones de pesos y activos a la orden de 360.000 millones de pesos. Aquí la pregunta que lanzo es: ¿qué habría sucedido si no hubiera aprobado la iniciativa para que dichos pasivos se convirtieran en deuda pública, como se hizo más tarde, en 1999? Y la respuesta es que, al irse capitalizando los intereses del CETE FOBAPROA, esta deuda contingente hubiera seguido creciendo con el tiempo, hasta que 10 años más tarde hubiera sido mucho más difícil intentar pagarla que hacerlo en forma gradual. El resultado redundante hubiera sido un costo final aún mayor al que se enfrentaba en esos momentos. Además, se habría quitado liquidez a los bancos y se habría hecho poco efectiva la recuperación de los activos. Para marzo de 1998, la deuda pública interna neta era en porcentaje o como porcentaje del Producto Interno Bruto PIB el 7.4%, que junto con la deuda externa llegaba al 29.1% del PIB. Al agregarle los pasivos del FOBAPROA, esta deuda se elevó hasta representar un 44.6% del PIB. Pues bueno, en esta ocasión es todo. Dudas, por favor, me pueden mandar un mensaje por aula virtual. Y bueno, pues nos vemos después en su examen.